Si algo bueno pudo tener la declaración de López Obrador sobre la bancarrota del país es que volteamos a ver a la economía. Esta semana sigue habiendo análisis, columnas que tratan de entender qué es lo que quiso decir, pero al mismo tiempo los diarios, espacios informativos, han comenzado la semana recogiendo también datos sobre la economía mexicana que en efecto no está muy boyante. Hay problemas que se acumulan en su horizonte y que anticipan una reducción del crecimiento para el próximo año 2019, como el crecimiento del peso de la deuda, sobre todo ante la perspectiva del incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, así como las incertidumbres tanto internas como externas que se generan alrededor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio o, por ejemplo, la guerra o el impacto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. ¿Cuál es la situación y perspectivas de la economía mexicana? ¿Dónde están las principales variables y cuáles son el comportamiento que se espera que puedan tener en este cambio de administración? Soy José Buendía y le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Ahora, si me acompaña, vamos a ver algunos datos para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Y le dejo también mi Twitter, José Buendía MX, ahí me puede mandar sus comentarios, sus puntos de vista, sus críticas, etcétera. Vamos pues para arrancar directamente aquí con nuestros especialistas sobre la economía mexicana. La economía mexicana comienza a resentir el impacto de factores de incertidumbre como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la guerra comercial entre potencias mundiales y la baja en la inversión y obra pública que anticipan un menor crecimiento para 2019. La baja inversión pública se ha convertido en un lastre que, en lugar de contribuir al crecimiento económico, le resta puntos. Después de la crisis financiera de 2008, la inversión pública en México tomó un camino descendente del cual no ha podido salir. También hay que mencionar la evolución de la deuda externa, que se ha elevado considerablemente en el actual sexenio, el aumento de la deuda del sector público, tanto subnacional como internacional, y el encarecimiento del servicio de la deuda. Todo esto genera un fuerte debate después de que el presidente electo declarara que el país está en bancarrota, al parecer por su peso en las finanzas públicas. Independientemente de esta discusión, los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para el cierre de 2018 van a la baja y refuerzan la expectativa de una desaceleración para 2019. En 2017, el Producto Interno Bruto mexicano creció 2.3% anual y las previsiones de economistas para fines de este año ya se ubican por debajo de esa cifra. La mediana de la encuesta mensual de estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas marca en septiembre una previsión para el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2018 de 2.1%, cuando apenas en julio calculaban 2.3%. También la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos bajó su perspectiva para el crecimiento de México para este año, al pasar de 2.5% en mayo a 2.2% en septiembre, según dio a conocer hoy en su reporte de perspectivas económicas interinas. Líderes del sector privado negaron que la economía mexicana esté en bancarrota y añadieron que las inversiones necesitan un ambiente seguro y esas afirmaciones no ayudan. El expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X González, consideró que lo dicho por López Obrador servirá para matizar el hecho de que no cumplirá con todas las promesas porque hay insuficientes recursos. Ese comentario tan dramático ya se empieza a matizar de que no se va a poder cumplir con todo y que no se va a poder cumplir con todo porque no hay suficientes recursos para cumplir con todo y que no se va a gastar más de lo que se tenga y que se va a mantener la política pública en forma disciplinada y sana. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, expuso que para los inversionistas la confianza es prioritaria para desarrollar proyectos y generar empleos.
Tenemos el reto de la seguridad, tenemos el reto de ser más eficientes en el gasto, tenemos el reto de promover más inversión y generación de más empleo, tenemos el reto de invertir en conectividad, tenemos el reto de invertir en más talento, pero de ninguna manera hemos dejado de pagar nuestros compromisos internacionales y nacionales que tenemos. El presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes, dijo que las autoridades deben impulsar las inversiones para generar crecimiento y, en clara alusión al comentario de que México está en bancarrota, dijo que el país crece aunque sea al 2.3%. Tenemos que trabajar mucho para que las políticas públicas nos puedan ayudar a crecer en lo individual, porque el empresario ahorita el industrial está batallando muchísimo con temas de corrupción. El Estado de Derecho es algo que lastima mucho y no nos permite crecer como deberíamos de crecer. Tenemos que tener un gobierno impulsor. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, declaró que el país no ha tenido crecimiento económico desde hace 30 años. Posiblemente por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil. Posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país, no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña. Respecto al gasto en infraestructura pública, en 2008, el gasto de inversión del sector público fue equivalente a 5.7% del Producto Interno Bruto. En 2017, la proporción fue de solo 3.1%, de acuerdo con cifras del INEGI. Hace tan solo unas cuantas semanas, el gobierno del presidente Peña Nieto presumía en efecto que tenía finanzas públicas sanas y el propio presidente electo celebraba que no hubiera crisis en esta transición de gobierno y que recibiría un país sin crisis económica y financiera como ha sucedido en otras ocasiones. Pero en pocas semanas el clima cambió y hoy, después de que la semana pasada el propio presidente electo habló de la situación difícil por la que atraviesa la economía mexicana, incluso habló de bancarrota, aunque está sujeto, por supuesto, a la interpretación de sus críticos y de los columnistas y de la comentocracia. En cualquier caso, ahí hay un giro respecto de cómo está la economía mexicana. Ya han comenzado esta semana a salir algunos datos que nos hacen pensar que en efecto no estamos en una bancarrota, pero sí no está la situación tan, digamos, boyante como quisiera el gobierno de Peña Nieto en términos, por ejemplo, de las finanzas públicas. Me da mucho gusto que esté hoy conmigo Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ya lo conocen, ha estado con nosotros muchas otras veces. Enrique. Buenas tardes, Pepe. ¿Cómo andas? Bien, contento de estar aquí contigo. Igualmente, a mí me da mucho gusto que nos acompañes. Ernesto Bravo Benítez, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Del Instituto de Investigaciones Económicas también. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Cómo estás? Muchas gracias por... Excelente. Gracias por, bien, Ernesto, pues, perdón, por la por venir con convocatoria. nosotros. ¿No? Un Al placer. contrario, también Un placer. Y si quieren vamos a empezar. Empiezo contigo. Creo que estamos volteando a ver a la economía del país. Qué bueno, porque yo creo que sí es digno de prestar atención. Yo creo que si bien no estamos en una situación de bancarrota, no estamos en una situación como la de 1994, ojo, sí estamos con un porcentaje de deuda en relación con el PIB similar al de aquella época, pero el perfil de la deuda, los plazos, la composición de la misma, moneda nacional, dólares, es muy distinta. A ver, explícame un poquito más. O sea, el perfil, la proporción de la deuda estamos en niveles similares a 1994, que fue más o menos 45% del PIB. Nada más que ahí, en ese entonces,
el vencimiento de la deuda era de muy corto plazo, estaban los famosos tesobonos que se cambiaron para mantener la inversión después del asesinato de Colosio, de la renuncia de Carpizo, de la muerte de Ruiz Massieu, toda esa inestabilidad, pues se cambió a tesobonos y era de muy corto plazo, entonces ese perfil de deuda era muy malo, y aunque era el 45% del PIB, pero aquí había que pagarlo inmediatamente. Aquí es un 45%, pero en largo plazo el 76% más o menos está en moneda nacional, el resto está en moneda extranjera, entonces eso pega menos. Pero bueno, tenemos lo que es una realidad es que estamos en unos niveles del 45% del PIB. ¿Es mucho o es poco? Pues yo te diría, Pepe, pues todo depende de cuánto ganes, o sea. ¿Es mucho o es poco? Es mucho o es poco, y déjame agregar a los datos que daba Enrique. Cuando terminó el sexenio de Calderón, la deuda estaba más o menos en 37% del PIB. En 1916 alcanza su techo máximo dentro de la administración de Peña Nieto y se sitúa en 47%, 17%. Logran bajarla un poquito a la cifra que dabas de 46%. Y es posible que cierre el sexenio hoy, este año, en lo que tú decías, 45%. Sí, en términos finalmente de lo que se hizo el año pasado y lo que se está haciendo en términos de la renegociación para este año, pues eso le da margen de maniobra. No vemos ahí un nivel tan preocupante, porque incluso ese 45, 46% al lado de la deuda que tienen países desarrollados, no se diga China, que tiene 250% de deuda con respecto a su PIB, pues nos plantea un escenario distinto. No tenemos, como decía aquí bien Infante, un escenario de vencimiento de corto plazo tan exigente, y habría que agregar que el porcentaje finalmente de deuda interna, deuda externa que se tenía en el 95 versus la que se tiene ahora es menor finalmente. No tenemos vencimientos de corto plazo, pero tenemos la perspectiva de que la Reserva Federal de Estados Unidos incremente la tasa de interés y eso haga que el servicio de la deuda, junto con, en todo caso, un movimiento del tipo de cambio, haga que lo que México tiene que estar pagando ahora por el servicio de su deuda sea muchísimo más de lo que destinaba cuando comenzó el sexenio, y por supuesto pues eso te presiona el espacio espacio fiscal, ¿no, Enrique? Sí, a ver, aquí varias cosas. Uno, primero quisiera matizar la autocomplacencia, ¿no? Porque si bien ya dijimos la parte que no está tan dramático, también hay que ver lo que empecé a desarrollar un poco, que son los ingresos, ¿no? O sea, la deuda es mucho o es poco, pues también dependiendo de cuánto ingresas. Sí, claro. Y entonces esto yo lo comparo con la economía personal. Si yo gano 10 pesos, bueno, pues tengo que ver gastar lo que ingreso. Si de repente yo le digo a un multimillonario, oye, pues debes muchísimo, debes 1 millón, maestro, eso yo lo gano al mes. Entonces no es nada para él, para mí puede ser muchísimo, yo puedo estar agobiado, él no. Como país nosotros, ingresos recurrentes por IVA, ISR y IEPS es 17% del PIB. El promedio de los países de la OCDE es 34 puntos porcentuales del PIB. Es decir, la mitad de lo que ingresan los países de la OCDE es lo que nosotros ingresamos. Es decir, sí es muy alto. Es muy alto para nuestro ingreso. O sea, es muy alto para tu ingreso. Así es. Que los plazos son adecuados, que está bien gestionado en eso, que está en moneda nacional la mayoría, con el efecto que tiene crowding out de desplazar la deuda de las pymes, y eso tiene también efectos perniciosos. Pero bueno, dejémoslo en que está casi toda en moneda nacional. De acuerdo, pero eso no significa que no sea mucho para los ingresos, y que el gran problema que tenemos de la deuda, y nadie lo quiere reconocer, es que no ingresamos suficiente de impuestos. IVA, alimentos y medicinas no cobramos. Nos comparamos con la OCDE, ellos ingresan 34, nosotros 17, y de ahí podemos empezar a decir por qué estamos tan mal. Tenemos problemas de gasto, tenemos problemas de corrupción, tenemos ineficiencias, duplicidades, desperdicios, lo que sea, pero al final del día también lo que ganamos es mucho menos de lo que ganan los países de la OCDE, y por lo menos debemos gastar menos. Ahora sí se empieza a reflejar en el impacto del crecimiento del país. Ya se anticipa que en 2019 puede haber una desaceleración respecto a los pronósticos que se habían dado para ese año, y me llama mucho la atención un dato que hoy trae uno de los periódicos de circulación nacional sobre el impacto de la reducción de obras públicas en infraestructura, carreteras, etcétera, sobre el crecimiento que viene cayendo consistentemente desde 2008
hasta hoy. O sea, 10 años. 10 años que en este país estamos gastando mucho menos en infraestructura y obra pública que lo de gobiernos precedentes a esa década. Sí, a final de cuentas, la inversión pública no se ha podido recuperar de la crisis del 2008-2009, ¿no? Y los efectos dinamizadores que tiene la inversión sobre el total de la economía pues son más que sabidos, ¿no? Entonces, cuando los volúmenes agregados de inversión se contraen, pues también se mandan señales recesionistas. Habría que ver, a final de cuentas, en la reingeniería que se esté haciendo del presupuesto para el 2019, qué parte del gasto corriente finalmente alcanza a sesgarse a la parte de gasto en inversión para restablecer. Habría también que comentar que la inversión federal está muy concentrada en uno de los estados de este país, ¿no? Estamos hablando de cerca de 2/3 partes de la inversión pública federal en un solo estado, que es el Estado de México, ¿no? Entonces, o sea, 2/3 partes que ver ahí de las inversiones públicas en el Estado de México, ¿no? ¿Esos son criterios políticos o qué? Así suena, ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un asunto político? No, pues está ahí el aeropuerto. No, lo digo en serio, ¿eh? No, sí puede haber, por supuesto, alguna intencionalidad, pero también entendamos que ahí hay en ese territorio obras de un impacto, digamos, presupuestal importante y que son obras de carácter federal, más allá incluso del... Pero a ver, a mí me gustaría, de esto de las obras, me parece muy importante por el impacto, que, como decía Ernesto, que tiene esto en el PIB. Pero ¿cuánto es lo que un país como México debería de estar gastando en infraestructura? 8 puntos porcentuales del PIB. Gastamos 3. O sea, 5 puntos abajo. Regreso con economía que recibirá el próximo año López Obrador, el próximo presidente de este país. Y veíamos algunos puntos destacados, sobre todo, por ejemplo, la proporción de la deuda o del servicio de la deuda respecto al gasto total en educación, respecto al gasto total en salud, respecto al gasto total en el conjunto de las obras que hace el gobierno con gasto público. Y el servicio de la deuda, decías, Enrique, hace un momento, más o menos ahí se anda con cada uno de estos rubros. Y ahí la pregunta es, bueno, si lo juzgáramos desde ese ángulo, no sobre la insolvencia, que ya eso está descartado, ya quedó claro que México tiene para pagar, porque además tenemos reservas internacionales. Tenemos reservas internacionales. Grado de inversión calificado por las Pero ¿cómo López Obrador lo calificó como bancarrota? A lo mejor es un discurso errático, pero ¿cómo lo calificarías tú? Yo creo que es una crisis fundamentada en una injusticia intergeneracional. Si no estamos invirtiendo lo suficiente en salud, estamos invirtiendo 2.6% del PIB, siendo que en deuda gastamos 2.9%. Estamos... o sea, arriba, 3 décimas arriba. En deuda que en salud. En salud. En educación gastamos 3.1 puntos porcentuales del PIB y en deuda 2.9. Entonces, pide que para un país de nosotros gastes el 8% del PIB, por ejemplo. Así es. Y en construcción estamos en infraestructura 3 puntos porcentuales del PIB. Un país como el nuestro, con ese nivel de desarrollo, por el efecto detonante que tiene en crecimiento, como lo decías, Ernesto, pues tenemos que estar gastando 8 puntos porcentuales del PIB. Gastamos 3 puntos porcentuales. Entonces, esa crisis es intergeneracional. Estamos generando pobreza. Ese tema me preocupa. Pero no solamente intergeneracional. Estamos también pagando las consecuencias de un incremento en términos del costo financiero interesante, porque Enrique Peña recibe, digamos, el costo financiero de la deuda con 2.2% del PIB y lo cierra con el 2.8%. Entonces, también, finalmente, ese incremento paulatino, pero ya importante en términos del costo financiero, es algo de lo que está captando finalmente Andrés Manuel López Obrador, porque te está finalmente comprometiendo recursos presupuestales para el mantenimiento de la deuda. A ver, ahí me preocupa. Y eso ya no es generacional, sino fue la forma en la que se fueron incrementando, porque además el nivel de las tasas de interés internacional también durante este periodo pues prácticamente se duplicaron, ¿no? Entonces ahí sí, no, la injusticia internacional es que le estás quitando a los niños claro. Gasto en salud, le estás quitando gasto en educación, le estás quitando infraestructura, no crece suficiente el país, y luego le dices, oye, y las pensiones tú las vas a pagar, Claro. Entonces, oye, me estás preparando menos para el mundo, no voy a ser competitivo. Y ahí les preguntaría, a ver, no estamos en bancarrota, pero una crisis internacional lo que prepara es una futura bancarrota. Mira, todo depende cómo lo vayamos gestionando y cómo van a ser los ingresos, pero lo que es una realidad es que el próximo gobierno se va a enfrentar en el inmediato plazo con la política monetaria de la FED, que eso te va a subir las tasas de interés, necesariamente.
la volatilidad que se va a seguir generando por la lucha comercial entre Estados Unidos y China va a generar volatilidad y eso va a afectar el tipo de cambio y puede pasar fácilmente del... O sea, otro factor que te va a encarecer el servicio de la deuda en caso de que en efecto se produzca una mayor depreciación del tipo de cambio. Así es, así es. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, no es una bancarrota, pero sí tiene estos efectos intergeneracionales y sí de repente estamos viendo los impactos que esto va a tener en diferentes rubros y además que rápidamente se nos puede disparar. O sea, se nos puede salir de control esta deuda por factores exógenos. Y a mí algo que no me gustó nada de estas declaraciones, que si bancarrota, que si crisis, fue meterse con la autonomía del Banco de México. Cuando dijo López Obrador, a ver, aquí los culpables en todo caso serán factores exógenos o el Banco de México. Oye, no, a ver, que viene la sucesión en Banco de México, ya pronto un subgobernador de Ramos Francia que sale en noviembre. ¿Estás preparando la camita para meter a alguien a modo o de qué se trata? Porque una declaración, entonces, como que de repente fue fuera de lugar completamente eso. O sea, lo leyeron, en clave política, ambas declaraciones. Pues es que coinciden a final de tiempo los relevos de ambas instituciones. Y quizás lo que esté pensando el nuevo gobierno pues es en armonizar la política monetaria con la política fiscal. ¿Qué tanto en términos de cuestionar la autonomía del Banco de México? Bueno, habría que ver, ¿no? Quizás a lo más que yo podría, digamos, opinar es pues darles la recomendación al Banco de México, ¿verdad? Que también asuman el compromiso con el crecimiento, ¿verdad? También, obviamente, sin descuidar su responsabilidad de control inflacionario, ¿no? A ver, pero la promesa ha sido cuidar las finanzas públicas. Y ahí tiene un mandato. Súper responsable, el así lo ha dicho. México, así es. O sea, ya es como un mantra, ¿no? No me voy a endeudar, voy a ser ordenado, Parece más mantra. Si te metes con el Banco de México y con su autonomía, pues ahí estamos tocando la estabilidad. Y si hablamos del efecto intergeneracional y de crisis o algo, eso sí puede generar crisis. Claro. Eso sí puede dañar las finanzas públicas. Entonces, yo sí tendría mucho cuidado con esa sucesión en Banco de México. Sí tendría claro que el mandato es inflación. No es como la FED que tiene un doble mandato, desarrollo. No, eso se tiene que legislar a final de cuentas, ¿no? Está legislado, está en la Pero la ley orgánica del Banco de México no lo deja como tarea exclusiva. Incluso el 28 constitucional también te da finalmente margen de maniobra al Banco Central para a mí me preocuparía que se echaran a dar la maquinita a hacer dinero y se genera inflación. Eso es otra cosa a final de cuentas, ¿no? El compromiso necesariamente no va por una expansión monetaria en sí, ¿no? Ahora, fíjense por la parte del manejo de tasas de interés. Ahora, fíjense qué interesante, porque me llama la atención todos estos, digamos, presagios negativos y anuncios de situaciones que pueden llevar a desequilibrios en el discurso y las declaraciones, pero no impactaron el mercado. Parece que el mercado no los escuchó. Lo vimos destacado en medios, lo vimos destacado en columnas, en la reacción de los empresarios, pero el mercado ni se movió. ¿Cómo ves? El discurso no lo pelaron. Enigmático. Quiere decir que todavía lo ubican. A ver, eso es un gran punto, porque sí lo he platicado con otras gentes que me han dicho lo mismo. O sea, el tipo de cambio no se movió por esas declaraciones. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores tampoco se movió por esas declaraciones. El grado de inversión, lo ajustan en su caso con más periodo de tiempo, pero tampoco se movió. Entonces, yo no sé si todavía ubican a López Obrador como que está en esos 6 meses haciendo ajustes, que está conociendo, que son declaraciones que todavía es rezagos de la campaña o que está aterrizando expectativas. Y quizás esa declaración de bancarrota no era a los mercados, sino era a sus seguidores, a sus votantes, para decirles, no esperen que cumpla todo. Entonces, quizás la palabra no fue la más adecuada, pero... Bueno, y incluso si es aterrizar expectativas, incluso a los mercados les va a parecer correcto. Por eso no hubo un salto. Podremos esperar un salto en términos, finalmente, del tipo de cambio en la próxima reunión de la Junta de la Reserva Federal, por ejemplo, ¿no? Qué tan agresivas pueden ser las reacciones de la Junta a las medidas, digamos, de Trump. Pareciera ser que nos va a pegar más por ese lado que con una declaración que efectivamente las condiciones no dictan, digamos, una situación inmediata de crisis, que además, finalmente, una crisis se perfila. Una crisis estructural, digamos, estilo la de 94, la de 82, en función del perfil de tu productividad general de la economía y cómo están los cambios generacionales a nivel poblacional empezando a terminar. Y tu capacidad de pago. Pues voy a
advertir sobre la situación económica del país con datos que tenía, o si fue matizar o reducir o tratar de bajar las expectativas respecto de las promesas que hizo en campaña. En cualquier caso, sí hay un mayor reto respecto del servicio de la deuda que México tendrá que pagar en los próximos años. Y ahí la pregunta con la que nos fuimos al corte es: ¿y qué va a poder hacer el nuevo gobierno? Enrique Díaz Infante. A ver, lo que va a poder hacer el gobierno entrante, pues sí va a ser obtener los recursos que hay en fideicomisos, recursos ocultos, recursos presupuestales que luego la administración esconde para reportarlos como ya ejercidos. Ya hay un muy buen dinero. Puede ser, como decíamos en el corte, Ernesto, y ya quizás te más sobre el tema, ejercicios, paraísos fiscales o exenciones. O sea, ahí puede haber incentivos para que traigan la lana. Ok, pero lo que no se va a tener que... ¿Retorno de capitales? Retorno de capitales, yo creo que todo eso sí. Y después subir impuestos. O sea, no hay de otra. Si ingresamos 17 puntos porcentuales del PIB de ingresos recurrentes y en los países de la OCDE en promedio 34 puntos porcentuales del PIB, estamos a la mitad. A pesar de que una de las cosas que ha dicho con mayor rotundidad es: no voy a incrementar los impuestos ni incluso a servicios como la gasolina o a la electricidad, más allá de los precios reales. Sí, pero tenemos finalmente esa bolsa que comentábamos en el Inter de 800,000 millones de pesos del presupuesto de gastos fiscales, que no te implicaría subir impuestos y tampoco finalmente endeudarte. Y tienes por ahí una lucha por el combate a la evasión fiscal, en donde cerca del 25% del ICR se sigue evadiendo y 20% del IVA. Entonces, sí optimizas en esos rubros, previo a una, digamos, propuesta consensada, democráticamente discutida, de incremento a ciertos impuestos, ¿verdad? Podemos finalmente hacer sensible a la población de que no alcanza con lo que tenemos. Ninguna de estas los va a tener a lo inmediato. Estos 800,000 o, por ejemplo, ver resultados de la evasión fiscal no va a ser a partir del 1 de enero de 2019. Bueno, en el caso del presupuesto de gastos fiscales sí puede reducir, porque es una prerrogativa del Ejecutivo y del Secretario de Hacienda, ¿no? Bueno, ya tendría que estarlo negociando con los empresarios. Yo creo que van a tener más que... ¿Tendría que consensuarlo o lo puede hacer directamente? Él lo puede hacer directamente, porque al final de cuentas... Sin ambajes en el presupuesto. Sin ambajes, ¿no? Al menos plantear una reducción de una tercera o la mitad de ese monto, te liberaría recursos finalmente para los rubros en los que finalmente estás quedando muy apretado presupuestalmente, poderles destinar presupuesto. Yo lo que le apuesto, me decía algún amigo, oye, hay que llevar los puntos de los incumplimientos de promesas de campaña. Le digo, para felicitarlo, para agradecerle que incumplió con gastos en infraestructura que no tienes dinero para pagarlo, para incumplir, por incumplir quizás becas o quizás pensiones que no tienes recursos para pagarlos, o no sé lo que tengas que incumplir, si Trenes Mayas, si lo que sea, pero hasta que no tengas lo que vimos en las declaraciones de la introducción es, vuelvo a insistir, en las promesas de campaña es el piso. A partir de eso serán, ya veremos para qué alcanza, pero el piso dice que sí lo va a cubrir. La otra posibilidad que ustedes no han mencionado es que en efecto incurra en mayor gasto público. ¿Lo creen? En mayor endeudamiento. Déficit público y deuda. Déficit público. Más deuda. ¿Ustedes lo creen? A ver, yo creo que acabas de tocar un gran punto, Pepe. Platicamos un poco de la guerra comercial Estados Unidos y China. Platicamos de la política de la Fed y platicamos que todo esto hace que se te suba la deuda de manera ya natural. Entonces ya de por sí va a estar la deuda presionada. Y ahora sí, si no vas a tener más ingresos por impuestos y pues quieres cumplir todas tus promesas de campaña, lo único que te queda es deuda. Entonces, a toda esta volatilidad, la deuda que ya está subiendo, le vas a tener que sumar la deuda pues ahí está. Para cumplir esas promesas. Ahí está, ya me voy. Ernesto, bueno, ¿tú te preocupa eso? Nada más, casi un sí o no. Finalmente, si tú puedes restablecer las condiciones de crecimiento, el crecimiento mismo te puede liberar recursos y eventualmente manejarte con los plazos de la deuda. Es que ahí está el tema está en el crecimiento. Por supuesto, el crecimiento él mismo ha dicho, no ha sido suficiente, como todos sabemos, en los últimos 30 años. Muchas gracias por haber estado conmigo, Enrique Díaz Infante, Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchas gracias, Ernesto Bravo Benítez, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, pero gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.